Hola, soy Efraín Marino Y yo, Michelle Gómez. y esto es Corprensa News, las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Corprensa News, las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Enlazados con La Hora TV para New York y República Dominicana. Bienvenidos. Hola, soy Francisco Espinel. Los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, se reunieron esta semana con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, aun cuando el gobierno colombiano les hiciera la advertencia de no poder salir del país sin el permiso de presidencia. Dando continuidad a su agenda en los Estados Unidos, los alcaldes Federico Gutiérrez de Medellín y Alejandro Eder de Cali sostuvieron un encuentro con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, en una reunión que se centró especialmente en seguridad, comercio e inversión social. Landau, quien representó el gobierno de Donald Trump durante los honores al senador Miguel Uribe Turbay el pasado mes de agosto, recibió a los mandatarios regionales en medio de las tensiones que se han presentado entre la Casa de Nariño y Oficina Oval, y de forma consciente con la decisión que tomara la Casa Blanca este mes sobre la posible desertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Sobre la reunión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló el encuentro como exitoso y muy importante para fortalecer las relaciones subnacionales con las ciudades y las regiones en Colombia. El mandatario puntualizó en la necesidad de mantener la cooperación entre los dos países y el impacto que esto tiene para las regiones. En su mensaje, Gutiérrez puntualizó que Colombia no cederá ante el narcoterrorismo y el crimen, e insistió que junto con Eder seguimos la agenda en Washington. Respecto al mandatario de Cali, este recordó en la importancia estratégica que tiene los Estados Unidos para su ciudad y departamento, manifestando además que para Cali es fundamental seguir fortaleciendo esta relación, en especial hoy que nos quieren devolver a épocas del narcoterrorismo. A lo anterior, el alcalde también señaló que durante esta gira en Washington esperamos profundizar apoyos en materias de seguridad ciudadana, antiterrorismo y la atracción de nuevas inversiones que generen empleo para nuestra gente. El presidente Gustavo Petro afirmó que no ha reconocido al gobierno de Nicolás Maduro tras las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Desde Brasil, el presidente Gustavo Petro se refirió a la tensión que hay entre Washington, D.C. y Caracas en medio del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y el ataque de un barco que supuestamente llevaba drogas, una información que no se ha confirmado. Durante la instalación del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía, en Manaus, Brasil, el presidente trató el tema. En el acto también estuvo presente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Tenemos que hablar de la posible invasión con la que amenazan. Colombia no prestará su territorio para una invasión de ningún país vecino ni sus ciudadanos, a menos que sea apátrida y genocida, aseveró el jefe de Estado colombiano, mientras hablaba de la necesidad de una unión regional con propuestas que se han hecho en otros escenarios como en América del Sur, pese a llamarse Amazonía. El presidente Petro, más de un año después de las polémicas elecciones en Venezuela con las que Nicolás Maduro se quedó con el poder, aseguró: "Yo no he reconocido al gobierno venezolano por las elecciones, ni Brasil. Nos critican unos, pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno se resuelve hablando entre los venezolanos". Yo no he reconocido el gobierno venezolano por las elecciones, ni Brasil. Nos critican unos. Corrupción en los contratos con la Gobernación del Atlántico. Estos serían los cargos con los que se imputa a Nicolás Petro por parte de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación de cargos y una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos delitos de interés indebido con la celebración de contratos y falsedad en documento público.
Los hechos cuestionados están relacionados con 5 contratos firmados a través de la Fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico, destinados a actividades sociales que involucran más de 3.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, los recursos no se destinaron a los fines previstos, ya que los centros de atención para adultos mayores y estudiantes en situación de discapacidad contemplados en los contratos nunca prestaron los servicios estipulados. De los 5 contratos investigados, 4 fueron adjudicados directamente a la Fundación Conciencia Social, mientras que el restante figura a nombre de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, representada legalmente por Gustavo de la Osa Vélez. La Fiscalía señaló que la dirección de esta unión temporal coincide con la de la Fundación en Barranquilla, lo que refuerza la sospecha sobre la estructura de las operaciones. El ejército colombiano liberó a 45 soldados que estaban retenidos por campesinos tras una asonada en el Cauca. El Ejército de Colombia ha anunciado en la mañana de este martes la liberación exitosa de 24 soldados que habían sido retenidos por campesinos en el departamento del Cauca. Los 45 soldados que permanecían secuestrados en la zona rural del municipio del Tambo fueron liberados y se encuentran en el cantón militar de la ciudad de Popayán. De acuerdo con el informe, los uniformados recibirán atención médica para evaluar su estado de salud y después se reencontrarán con sus familias. Sin embargo, minutos después de conocerse la noticia, el presidente Gustavo Petro denunció en su cuenta de X que aún hay soldados retenidos. Hasta este momento quedan 7 militares secuestrados por civiles. Libérenlos ya, escribió el mandatario de izquierda. La liberación ocurrió tras una operación militar aérea en la que helicópteros de la Tercera Brigada del Ejército llegaron hasta la vereda del Tigre del corregimiento de Honduras en el Tambo. Con apoyo de aeronaves del Batallón de Movilidad de la Fuerza Aérea, se adelantan operaciones con el propósito de llevar a cabo la extracción de los uniformados que permanecían secuestrados. El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos. Esta retención generó la inesperada reacción del presidente Petro, que busca abrir la posibilidad de volver a la fumigación aérea de los cultivos ilícitos. Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea, escribió en X. La aspersión de cultivos ilícitos con glifosato ha sido una vieja reivindicación de la derecha colombiana y un antema en la izquierda, por cuenta de sus efectos ambientales y sanitarios. La Corte Constitucional la ha prohibido y el Ejecutivo debe someterse a sus dictámenes para poderla reiniciar. Y Colprensa News le hizo un seguimiento a la muy segura jugadita que haría el gobierno para la posible aprobación de la reforma tributaria. Esta semana comienza con una nueva advertencia sobre la Ley de Financiamiento 2025, pieza clave para cubrir parte del déficit del Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a 557 billones y todavía sigue sin convencer a los analistas y diversos sectores de la economía, que señalan que podría agravar la crisis fiscal. La alerta en esta ocasión llegó por cuenta del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que dio a conocer un análisis según el cual de los 26,3 billones de nuevos ingresos que se proyecta el gobierno con esta ley, 7,8 billones no entrarían a la Caja Nacional, pues corresponden a impuestos al consumo de alcohol y tabaco que pertenecen a los departamentos y al Distrito Capital. En otras palabras, cerca del 30% de la reforma tributaria se sostiene en recursos que no pertenecen a la nación, sino a las entidades territoriales y que para el observatorio representan no solo un error técnico, sino también un factor de tensión con las regiones. Los analistas a cargo del informe señalaron que el plan de recaudo adicional contempla un crecimiento progresivo de 26,3 billones de pesos en el 2026 a 37 billones en el 2030 y resaltan que dentro de ese monto el rubro de alcohol y tabaco pasaría de 7,8 billones a 10 billones en este mismo periodo. El observatorio acotó que esos recursos son fundamentales porque financian programas de salud, educación y deporte. Y en regiones con baja capacidad fiscal como Chocó, Bichada o La Guajira, constituyen un verdadero pilar presupuestal.
e hizo énfasis en que de ahí que la inclusión de este rubro en las cuentas del Presupuesto General de la Nación de 2026 genere preocupación. Los analistas a cargo del informe señalaron que el plan de recaudo adicional contempla un crecimiento progresivo de 26,3 billones de pesos en el 2026 a 37 billones en el 2030 y resaltan que dentro de ese monto el rubro de alcohol y tabaco pasaría de 7,8 billones a 10 billones en este mismo periodo. El observatorio acotó que esos recursos son fundamentales porque financian programas de salud, educación y deporte que en regiones con baja capacidad fiscal como Chocó, Bichada o La Guajira constituyen un verdadero pilar presupuestal. E hizo énfasis en que de ahí que la inclusión de este rubro en las cuentas del Presupuesto General de la Nación de 2026 genere preocupación. Y en noticias internacionales, disparan al activista político Charlie Kirk durante evento en universidad en Estados Unidos. El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, reconocido aliado del presidente estadounidense Donald Trump, resultó herido de bala este miércoles durante un evento en la Universidad de Utah Valley. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que Kirk, mientras hablaba bajo una carpa ante cientos de asistentes, recibió el disparo. Según la institución educativa, el ataque estuvo dirigido contra un orador invitado y el presunto responsable ya fue detenido. Tras conocerse la noticia, Trump expresó su solidaridad en la red Truth Social. Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo, un gran hombre de pies a cabeza. Que Dios lo bendiga. A su vez, el vicepresidente J.D. Vance y el senador por Utah Mike Lee también pidieron oración por el activista, a quien describieron como un hombre bueno y un padre joven. Nacido en Illinois en octubre de 1993, Kirk es fundador de Turning Point, una influyente organización estudiantil conservadora. Además, ha sido una de las voces más visibles en respaldo a Trump, a quien acompañó en meetings de campaña en su ceremonia de investidura. Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol y Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se encuentran ya desplegados en el campus universitario de la Universidad de Utah Valley, según informó en X este miércoles la fiscal general Pam Bondi. Tras sufrir su primera derrota electoral, Javier Milei busca rearmarse, mientras la oposición peronista celebra en Argentina. La cantidad de funcionarios que esperaron al presidente de Argentina, Javier Milei, en el escenario donde aceptó la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la más grande y rica del país, se podrían contar con los dedos de la mano. Todas las figuras de alcance nacional, a excepción del armador provincial, Sebastián Pareja, apuntando como uno de los artífices del resultado negativo. Las urnas ya habían hablado mientras el líder libertario subía al escenario, escoltado por su hermana Karina Milei y su asesor estrella Santiago Caputo. Vértices del llamado Triángulo de Hierro. El mensaje fue contundente. Casi 14 puntos de diferencia separaron a los libertarios en la coalición La Libertad Avanzada del peronismo, representado por la coalición Fuerza Patria, que triunfó en 6 de las 8 secciones electorales. Milei cayó en su propia trampa. Quiso darle importancia nacional a unas elecciones provinciales en la que se elegía cargos legislativos y se puso al frente de la derrota a menos de 50 días de las elecciones legislativas nacionales. Incluso en el momento de aceptar el golpe electoral, el oficialismo decidió ponerle cara nacional a la elección. Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Hoy los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores, dijo un moderado Milei, alejado de los exabruptos a los que nos tiene acostumbrados. Y así se vivió la Feria del Hogar 2025, un mercado en auge. La Feria del Hogar 2025, un mercado en auge en el corazón de la dinámica economía colombiana.
El consumo de los hogares ha emergido como un motor indispensable para el crecimiento nacional. Las cifras recientes del DANE lo confirman. En el segundo trimestre del 2025, el Producto Interno Bruto del país creció un sólido 2.1%, el impulso notablemente sostenido por el gasto de las familias, que se extendió un 3.8%. Este dinamismo, lejos de ser un fenómeno aislado, se ha irradiado a sectores clave como el de los muebles y los electrodomésticos, que están experimentando un crecimiento sostenido y una renovada confianza por parte de los consumidores. Este ambiente de optimismo se refleja directamente en la disposición de los colombianos a invertir en sus hogares. Un análisis de la encuesta de opinión del consumidor de Fede Desarrollo reveló que en julio del 2025, la intención de compra de bienes duraderos como muebles y electrodomésticos se disparó un 8.2%. Este dato es particularmente significativo, ya que representa un aumento de 20 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando la disposición se encontraba en un preocupante menos 12%. Este cambio de tendencia no solo muestra una recuperación de la confianza, sino también un deseo creciente de los hogares de renovar sus espacios con productos innovadores, sostenibles y sobre todo funcionales. Hola, soy Laura Sánchez. En tecnología, científicos crean un robot con visión sobrehumana. Científicos están desarrollando un sistema robótico que puede ver a través de humo espeso, lluvia intensa y a la vuelta de las esquinas. La herramienta PanoRadar está equipada con un sistema de detección innovador basado en radio que, combinado con IA, hace posible construir una vista 3D del entorno. Aunque los radares se llevan utilizando desde hace mucho tiempo, el robot utiliza un mecanismo giratorio para dirigir las ondas en todas las direcciones y construir una imagen más completa de su entorno. Lo que hemos intentado hacer aquí es básicamente ayudar a los robots a obtener una visión sobrehumana para ver en escenarios donde los ojos humanos o los sensores visuales tradicionales no pueden, declaró a la BBC el profesor Ming-Ming Zhao, que está desarrollando la tecnología con sus alumnos en la Universidad de Pensilvania. El robot detecta el reflejo de las ondas de radio en las superficies, a diferencia de las ondas de luz visible. Por ejemplo, estas no son bloqueadas por partículas diminutas como el humo. Debido a esto, el profesor Zhao espera que en el futuro la tecnología pueda ser utilizada por robots de búsqueda y rescate para ayudar a salvar a personas en situaciones como edificios en llamas. Y en deportes, la selección Colombia se despidió con goleada de 6-3 sobre Venezuela. Luis Suárez estuvo inspirado. La selección Colombia tuvo una de sus mejores presentaciones en el proceso de Néstor Lorenzo para cerrar las eliminatorias de la mejor manera y con una goleada histórica, además de que la tricolor tuvo en sus manos al que puede ser un nuevo goleador para el Mundial. Los cafeteros aplastaron con un 6-3 a la Vinotinto, en el que Luis Javier Suárez, la figura de Maturín, al anotar 4 tantos y cerrar la noche importante en su carrera, lo que lo dejó como una opción fuerte para ser titular en los próximos partidos de preparación. De esta manera, el cuadro de Lorenzo ahora se enfocará en los amistosos, sabiendo que tiene una fuerte base, pero que necesita varios ajustes para volver a pelearle a los conjuntos de mayor nivel de la Copa Mundo, pues requiere ser un protagonista en Estados Unidos, México y Canadá. Venezuela no tuvo manera de frenar el juego directo de Colombia, que no paró y a los 67 minutos llegó con el 5º tanto en el marcador, el 4º para Luis Javier Suárez, y con pase de Richard Ríos en el área para que el goleador se despachara con 4 anotaciones, una noche soñada para su carrera. Finalmente cerraría el chocuano John Córdoba con un soberbio remate arriba al lado derecho del arco Vinotinto, dejando el marcador por 6-3. Venezuela, no obstante, vio con amargura cómo se le escapaba la posibilidad de un repechaje al enterarse del 1-0 final entre el partido de Bolivia, en el que vencía a Brasil. Colombia terminó esas 2 fechas con 9 goles a favor y 3 en contra, lo que lo catapultó al tercer lugar por encima de Uruguay y Brasil, y debajo de Argentina y Ecuador. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó este contenido, suscríbanse a nuestro canal, denle like y compártanlo. A continuación, nos dejamos con el comercial de Bucanas, invitando a apoyar a la Selección Colombia como una familia.
que tiene el fútbol es la ilusión de cuando sales a la cancha dar lo mejor de ti. El fútbol ha sido un vehículo de refinamiento cultural. No encuentro un lugar en donde pueda unir mística, pasión e incertidumbre en 90 minutos. Despedidos por el pueblo colombiano con mucho entusiasmo, pensando que íbamos a ser campeones del mundo. Poco dimensionaba la responsabilidad que era traerle felicidad y alegría a todo un país. En el fútbol se vive de resultados. El equipo del 94 nos había dado unos resultados que nos hacían pensar y creer que teníamos potencia. Más allá de que había un reconocimiento internacional, pero yo nunca escuché a un dirigente o a uno del cuerpo técnico decir que favorita. Por eso a veces las expectativas son, yo creo que el peor enemigo de la conciencia. Cuando se da la eliminación, siento que fuimos huérfanos. Obvio que se rompió una relación entre la hinchada y el equipo. La familia un poco se fue alejando, por no decir desintegrando. Después de la derrota, todo se vuelve sombras. Yo no creo que eso no se puede repetir. Las familias pueden tener distanciamientos, diferencias, pero en algún momento vuelven y recomponen la figura. El fútbol tiene eso. Siempre nos da una sorpresa, nos ofrece algo novedoso. Cuando la afición haga lo que tiene que hacer, probablemente vamos a estar más cerquita. El fútbol tiene una capacidad de igualarnos a todos. Vamos a unirnos y que seamos una sola familia. Apoyar el equipo en todo momento y estar detrás de él. Todos estemos conectados con esa energía y con esa ilusión. Porque la camiseta y el corazón se defienden y nos pueden traer muchas alegrías. Esta es nuestra segunda oportunidad. Volvamos como familia. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Visita Centro Comercial Neocentro, Avenida Jiménez, carrera 10ª, esquina, y vive la mejor experiencia de hacer tus compras de tecnología, moda, calzado y mucho más. Además, conoce nuestra oferta gastronómica en el 7º piso, en la plazoleta de comidas con toda la comodidad y seguridad que tú mereces. Visítanos, Neos Centro Comercial.